1:45 de la tarde, señores. La Conferencia Episcopal de Venezuela reveló el pasado miércoles 6 de julio que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica en el país cometieron abusos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables, cuyo número de casos la institución ha decidido mantener en confidencialidad. Los abusos sexuales, sin excepción, constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afecta a los más débiles. Lamentablemente, también miembros de la Iglesia han cometido estos abusos. Y bueno, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado justamente expresándose de esta manera. Hoy, la primera entrevista que da Monseñor Mario Moronta, vocero de la Conferencia Episcopal Venezolana, es con nosotros aquí en la Doble Vuelta, Luis Olavarrieta, Alba Cecilia Mujica. Monseñor, la bendición y gracias por permitirnos conversar con usted a esta hora, porque es un tema sumamente delicado y muy importante que se aborde desde el punto de vista de la Iglesia, para que se entienda que efectivamente la Iglesia no se hace la vista gorda frente a estos hechos. Bienvenido, Monseñor. Gracias, un gran saludo, Alba Cecilia, tiempo sin encontrarnos, pero bueno. Sí. Por aquí estoy con Luis Olavarrieta, Monseñor, también. Mucho gusto de saludarlo también. Encantado, Monseñor. Bueno, hablar sin duda de estos señalamientos que tiene consternado no solamente al país, creo que el mundo está muy pendiente sobre estas acciones que denigran un poco las funciones principales por la cual la Iglesia está constituida, pero sobre todo que también genera muchísima indignación. ¿Cuál es su postura, Monseñor? Bueno, mira, la postura nuestra mía es la misma de la Iglesia. O sea, primero que nada, hay tres cosas que creo que quisiera destacar. Primero, un rechazo a cualquier actitud de cualquier miembro de la Iglesia. No solamente hay que pensar en sacerdotes, hay otras personas que puedan, de hecho están trabajando con nosotros en la Iglesia y que pueden caer en este delito que además es pecado. En segundo lugar, bueno, mira, no solamente el rechazo, sino, bueno, la consternación y el deseo inmenso que tenemos de ayudar a todas las personas que han sido víctimas. Uh-huh. Y en tercer lugar, creo que es una cosa importante que nosotros no debemos dejar a un lado. La Iglesia no está compuesta por ángeles, sino por seres humanos, hombres, mujeres. La Iglesia no son solamente los sacerdotes, los obispos, sino tantos laicos, que son la inmensa mayoría, que bueno, que podemos cometer pecado, pero también podemos vivir en un camino de santidad, y eso muchas veces se olvida. Pero la Iglesia no deja a un lado, dijéramos, su responsabilidad de corregir. Si estamos llamados a quitar el pecado del mundo siguiendo la enseñanza de nuestro fundador, pues obviamente tenemos que estar pendientes también desde los que pertenecen a la Iglesia. Y por eso, desde hace muchos años, la Iglesia en Venezuela ha venido trabajando sobre ese tema. En el 2011 se publicó un primer borrador, y en el 2014, fíjate, hace 8 años atrás, en una rueda de prensa también dirigida por la Conferencia Episcopal, se presentó el primer vademecum oficialmente reconocido para tratar este tipo de problemas que quizás no son tan altísimos en número como en otros países, pero que de una u otra manera afectan. Y sí, con la mentalidad no solamente de denunciar, sino de crear espacios de protección, pues, para todas las personas que así lo requieran. Monseñor Mario Moronta, una de las críticas que se estaría haciendo es que si efectivamente se detecta que hay algún miembro de la Iglesia que esté practicando este tipo de abusos contra jóvenes o contra cualquier persona vulnerable, puede ser sancionado, pero luego es cambiado y enviado a otro estado y sigue siendo sacerdote. Esa es una de las críticas que más he visto yo, por lo menos, Luis, me imagino que tú también en las redes sociales, ¿no? Sí. Eso está ocurriendo. Y de ahí nace el artículo del Washington Post, exactamente, que justamente denuncia la reubicación de estas personas. Mira, en este sentido hay que indicar lo siguiente, y yo espero que pueda tener el tiempo para explicarlo. Sí, adelante. Las normas de la Iglesia han ido perfeccionándose en este sentido, ¿no? Hace muchos años, incluso antes de yo de ser sacerdote, pues había sanciones, pero muchas veces se podía considerar
que la persona podría sanarse, vamos a hablar en esos términos, y eso generaba, dijéramos, la posibilidad de dar, valga la redundancia, dar una posibilidad a quien había caído. Pero en los últimos años, en los últimos tiempos, desde por lo menos hace unos 15, 20 años, la norma de la Iglesia ha ido cambiando en base también a las experiencias que ha habido en otros países. Y por eso cuando algún sacerdote o alguien que pertenece a la Iglesia es acusado, no necesariamente tiene que ser condenado, porque puede demostrarse su ¿cómo se llama? Su inocencia. Su inocencia, sí. En este caso, se le aplica una medida cautelar que generalmente es quitarle el trabajo que está realizando mientras se hace toda la investigación. Y luego que se hace la investigación tiene dos pasos muy importantes. Una de ellas es la investigación. Según el derecho canónico, tiene la investigación previa que va a determinar si hay méritos o no hay méritos para una sanción. Eso se envía a Roma y Roma determina si sigue o no sigue el proceso. Si se sigue el proceso porque hay posibilidad de sanción, se abre un proceso administrativo penal. La palabra quizás proceso administrativo es mal entendida porque piensan que es una simple acción administrativa, ¿no? Es un juicio penal que generalmente termina con una sanción que puede ser diversa, pero generalmente es la dimisión del estado clerical. En este momento, quizás en el caso de Washington Post, se hace referencia a algunos casos como el del padre Mosquera, que era ya antiguo, pero que se ha retomado nuevamente en base a no solamente a las denuncias de Noticia Crimini, sino también de otras, de las personas que lo han acudido, y se está haciendo el proceso correspondiente. Pero en este momento, no digo que no pueda darse el que un sacerdote sea trasladado de un lado de otro, pero no es la praxis. Aquí en Venezuela al menos no es la praxis. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que si un sacerdote o un laico o una persona religiosa que ha sido sometido a un proceso es considerada inocente, pues tiene que ser reintegrada a su punto. Esa es más o menos la praxis que se tiene no solamente en Venezuela, en todo el mundo, ¿no? Y continuamente nos están poniendo al día. Nosotros hemos sacado un primer vademecum. Fue el segundo país en el mundo en sacarlo. Y luego ahora hemos tenido que adaptarlo a las nuevas normativas que vienen de la Santa Sede, y ahora es obligatorio, no solamente dijéramos de las diócesis, sino digamos cada parroquia. Por ejemplo, los colegios católicos tienen obligatoriamente que tener sus protocolos, y se realiza así, pues, pero lo que implica la normativa. Claro. Monseñor, pero ustedes han hecho seguimiento a estos casos, más allá de la comprensión y lo complejo de cada uno de estos señalamientos, por ejemplo, estos estudios, estas informaciones, investigaciones que aseveran este traslado de los funcionarios de la Iglesia que han sido denunciados por abuso sexual a otras. ¿Ustedes han hecho un seguimiento, tienen información sobre el paradero de estas personas que supuestamente están nuevamente incorporadas a la vida sacerdotal? Mira, el seguimiento lo hacemos a través de cada diócesis. Y entiendo que hay una comisión total, ¿no?, de prevención que lo conforman obispos, presbíteros, religiosas, fieles, monseñor. Esa es una comisión que asesora todo lo que es las denuncias de los procesos, ¿no? Ahora, cada proceso depende de la jurisdicción correspondiente, sea una diócesis o una congregación. Se hace un seguimiento desde la diócesis a cada caso, y luego, bueno, se comparte a través de los encuentros para ayudarnos mutuamente, pero no es que, por ejemplo, una persona que tuvo un problema, qué sé yo, aquí en San Cristóbal, yo lo puedo mandar
qué sé yo, a Caracas, a algún sitio, ¿no? Claro, Eso no- sino que el eso- caso eso se no procesa da. ya. Eso no se da porque el obispo de Caracas no tiene nada que ver, dijéramos, de manera directa con el caso de aquí de San Cristóbal. Monseñor Moronta, ya para concluir un minutico, Ajá, me gustaría saber su opinión, porque esto es un tema mundial, no solamente en Venezuela. O sea, sabemos muy bien que, bueno, que hasta el papado ha llegado denuncias muy graves de este tipo de situaciones, de sacerdotes que hacen uso de la violencia o la agresión sexual de muchachos más jóvenes o muchachitas más jóvenes. ¿Qué piensa usted como hombre de Dios? Primero que es una aberración, eso no es un simple pecado, sino que es una aberración y como tal es un delito que tiene que ser castigado tanto en el ámbito de lo religioso como en el ámbito de lo civil, y que a la vez implica dos cosas importantes para la víctima: un acompañamiento. Hay muchas víctimas que superan la situación gracias a ayuda profesional, gracias a ayuda espiritual, etcétera, pero que la iglesia debe hacerle. Y segundo, también hay que hacer un seguimiento y una ayuda al acusado, al victimario, para que se cure, porque esto es una enfermedad, no es un simple delito, no es una simple situación. Ahora, esto implica dos cosas muy importantes. Una de ellas es la formación, tanto en los seminarios como en los diversos entes de iglesia, de todo el personal que tiene que trabajar con nosotros. Y una segunda cosa, pues la creación, que es un parte de los protocolos que tenemos, de ámbitos de seguridad, de protección para todas las personas, niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Gracias, monseñor, por el tiempo y sobre todo darnos una postura sólida y clara de la iglesia. Esperemos y estaremos muy pendientes nosotros como medios de saber no solamente el seguimiento que le hacen estos casos, sino constatar también de que así se cumpla. Un Muchas abrazo. gracias, monseñor. Bueno, no, y a la orden para cualquier otro momento Seguro. que nos podamos encontrar. Claro que sí, la bendición, monseñor. Muchas gracias. Dios les bendiga, un abrazo. Adiós, un beso. Monseñor Mario Moronta, vocero de la Conferencia Episcopal, es el vicepresidente, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal venezolana.